Bueno, pues vamos a comenzar con nuestra clase levantando una pequeña oración porque sin él es imposible comenzar. Entonces, bueno, muchas gracias, precioso Espíritu de Dios, porque tenemos tu palabra. Wow, gracias porque tenemos tu presencia. Gracias, precioso Espíritu de Dios, por tu presencia en nuestra vida. Gracias, precioso Señor, porque todo el tiempo estás hablando a los que te escuchamos, Señor, y eso es maravilloso. Gracias, Señor, por tu voz, porque la podemos escuchar. Gracias, Señor, por tu guía, Padre, porque sabemos que tú eres el que guías nuestros pasos, Señor. Pero sobre todo, Señor, gracias por tu palabra guardada en nuestra vida, que sabemos, Señor, que va a dar fruto al 100 por 1. Hoy, esta noche, Señor, yo te pido por cada una de las personas que va a escuchar esta clase, no solamente ahorita en vivo, sino posteriormente, Padre. Yo sé que esto llega a la persona que lo necesita en el momento preciso, en el momento justo, con la palabra oportuna y en el tiempo preciso, Señor. Yo doy gracias, Señor, por esta palabra, porque sé, Padre mío, que así como este año tú me has mandado a estudiar, Señor, yo sé que del mismo modo, Señor, tú vas a crear una semilla diferente en cada una de las personas que crea y que escuche, Señor, esta palabra. Yo te doy las gracias, Señor, por tu obra en nuestra vida. Gracias, Padre, porque tú no te cansas, Señor. Gracias, precioso Espíritu de Dios, porque tú estás trabajando constantemente en nosotros, en nuestra mente, en nuestro carácter, en nuestra actitud. Gracias, precioso Espíritu de Dios, por tu presencia en nuestra vida, por tomar mi boca y ser el maestro en esta noche. Yo te cedo el lugar, sé tú fluyendo con poder, sé tú dando esta clase con denuedo, dando esta clase con amor, dando esta clase con tu discernimiento, con tu autoridad. En el nombre precioso de Cristo Jesús, habla nuestros corazones y habla nuestra vida. Redargúyenos cuando nos equivocamos. Haznos ver de esas cosas que te ofenden y que nosotros seguimos haciendo. Quita de nuestra vida toda religiosidad en el nombre de Jesús, porque nosotros, precioso, queremos movernos en el poder de tu palabra y no en sabiduría de hombres. Hoy, Señor, te rindo todo esto en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Amén y amén. Pues bueno, vamos a comenzar. Poco a poco ya se irán conectando, pero bueno, vamos a comenzar con nuestra clase. Ujú. Con nuestra clase comenzamos. Ok, pues el tema de hoy es nuestro crecimiento espiritual. Vamos a ir enfocándonos en este tema. Ajá, y vamos a ir viendo algunas de las características que nos dan ese crecimiento espiritual y cómo es importante que nosotros tomemos esa responsabilidad para poder crecer espiritualmente, porque la palabra de Dios nos dice que al que es niño hay que darle como un niño y al que es adulto hay que darle como adulto. Entonces hay como que diferentes tipos de crecimiento espiritual, ¿no? Y sabes una cosa, de ti y de mí depende nuestro crecimiento espiritual. Dios nos hace crecer efectivamente, Él es el que nos da el crecimiento, pero depende de ti y de mí cómo no, cómo estudiamos, el interés que tú y yo le pongamos, depende de nosotros, ¿no? No es tanto lo que Dios puede hacer en nuestra vida a lo que es en crecimiento espiritual, porque Él abre muchísimas puertas para que nosotros crezcamos, pero Él es el que nos da el crecimiento, claro que sí, pero nosotros tenemos que estudiar. Ajá, y eso es algo que el Espíritu de Dios me ha hablado todo este año, la importancia que es que nosotros nos metamos a la palabra de Dios, no tanto, ¿sabes? Escuchar prédicas, no tanto, em, obvio que todo lo que nosotros recibimos de nuestros pastores baja y todo eso tiene un impacto en nuestra vida, pero, ¿sabes? Si tu enfoque está en un crecimiento espiritual, es necesario que tú tomes la Biblia y que tú estudies. Mira, cuando yo estaba en la escuela bíblica, eh, a mí nunca me dejaban leer un devocional. Yo no estoy en contra de los devocionales, no, sino que a mí me decían, estos son los versículos que tú tienes que leer.
me daban los versículos y me decían, haz un resumen de esto. Y en verdad, esto dio gran crecimiento en mi vida. ¿Por qué? Porque era ir exactamente yo a las escrituras y de esa porción de escrituras que me daban, yo escribía lo que entendía, ¿no? Entonces es importante que nosotros seamos conscientes de eso y que a través, ¿no? De la revelación, del estar conociendo su palabra, ese crecimiento se va a ir adheriendo a nuestra vida y va a tener un impacto. Va a tener un impacto en nuestro carácter, va a tener un impacto en nuestra salud. Porque acuérdate que la palabra de Dios dice que su palabra es medicina para nosotros. Entonces, sabes, nosotros somos espíritu. Cuando nuestro espíritu está sano, cuando nuestro espíritu está recreado, cuando nuestra alma está sana, automáticamente el cuerpo se tiene que someter y tiene que venir esa sanidad, ¿no? Entonces es importante que nosotros nos estemos nutriendo constantemente de esto, porque solamente así va a haber un cambio radical en nuestra vida. O sea, yo sé que a muchas veces, y esto es algo que yo he aprendido, que muchas veces empezamos, y la gente ora por nosotros. Saben que yo tuve un problema en mis ojos tremendo, y para la gloria de Dios, ya encontramos qué es lo que había en ellos, y mis ojos ya tengo más de una semana sin dolor, y no sabes la victoria que es para mí, porque yo sé que Dios trajo esa victoria, ¿no? Entonces, pero entendí algo importante. ¿Sabes una cosa? Podemos orar y estar orando por sanidad, y estar orando por finanzas, y estar orando por un trabajo, y estar orando por muchas otras cosas. Pero hay algo importante, que esa semilla, ese versículo, agarra un versículo, porque no es decir, por las llagas de Jesucristo estoy sana, ¿no? También el tiempo en que nosotros metemos esa escritura es importante, pero lo más importante es que, por ejemplo, yo tengo un versículo que es Filipenses 3, que dice, Él suple todas nuestras necesidades conforme a las hermosas riquezas de su gracia. Pero fíjate una cosa, yo lo he modificado un poquito y yo le pongo, gracias Señor porque tú suples mis necesidades, pero no conforme a mi necesidad, sino conforme a tu gracia. Entonces, este es un versículo que yo estoy constantemente, en mi mente está, o sea, esto ya es un hecho en mi vida, ¿no? Entonces, de verdad, a veces me sorprendo cómo el Señor va supliendo esas necesidades, pero es algo que yo tengo, que yo he sembrado en mi corazón desde hace muchos años, porque yo le he dicho, Señor, no es conforme a mi necesidad, es conforme a tu gracia, es conforme a tu poder, ¿no? Y yo hace unos días le decía, Señor, sálvame de este dolor que traigo en mis ojos, necesito que me liberes de esto. Y sabes una cosa, al día siguiente llegó la respuesta. Entonces es importante que nosotros guardemos en el corazón esas palabras, ¿no? Y bueno, vamos a comenzar nuestro crecimiento, olvidando el pasado y fijando la mirada en lo que tengo por delante. Filipenses 3:13. Fíjate lo que Pablo nos está diciendo aquí en 2 de Pablo 3:18. Antes bien, crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. ¿Cómo aquí Pedro, perdón, es segunda de Pedro, Pedro nos está diciendo, crezcan. Él nos está dando una indicación, él nos está diciendo, crezcan en la gracia y crezcan en el conocimiento. O sea, acuérdate de esto. ¿Cómo Pablo nos dice en la indicación? Yo los exhorto, yo te animo a que crezcas en el conocimiento, que crezcas en conocer cómo es Jesús, que crezcas en conocer. Acuérdate que él dice claramente, el que me conoce a mí, conoce al Padre. Entonces, si nosotros conocemos el carácter de Jesús, vamos a llegar a conocer qué es el carácter del Padre. Y sabes una cosa, no le vamos a atribuir cosas que no le corresponden. Nosotros como hijos de Dios debemos de entender algo, que Dios nos necesita prósperos, sanos, nos necesita fuertes, nos necesita, ¿sabes qué? Ungidos, nos necesita, ¿por qué? Porque somos el reflejo de Él.
Y nosotros necesitamos conocerlo porque no le podemos atribuir cosas que a él no le corresponden. Por ejemplo, él no manda ni la pobreza ni la miseria, él no manda la enfermedad. No, o sea, él lo único que hace, porque el deseo de su corazón es que nosotros seamos prosperados. Y para que nosotros empezamos ese crecimiento de prosperar nuestra alma, como él lo dice, es necesario ese cambio dentro de nosotros, ese cambio de nuestro espíritu hacia afuera. ¿Y cómo lo logramos eso? Solamente conociendo las escrituras. Es bien importante, así como nos dice el Filipenses, Pablo, ¿no? Soltar el pasado, dejar atrás todo el pasado. Dejar atrás, ¿por qué es importante esto? Porque Pablo decía perfectamente, yo me concentro. Para nosotros podernos concentrar en el presente, es necesario soltar el pasado, es necesario soltar todas esas cosas que nos tienen atados, porque déjame decirte, si nosotros no soltamos todo eso, vamos y lo entregamos en la cruz y le decimos, Señor, aquí está. Él dice, ven y entrega tus cargas, ven y entrégame tus preocupaciones, ven y entrégame en oración y con súplica, ajá, todo lo que hoy te está preocupando, te está agobiando, incluso el afán. Entonces imagínate, si él está preocupado, él está interesado en que nosotros le entreguemos eso, ¿sabes? Tiene que ser como una costumbre, si lo podemos llamar costumbre o un hábito, que nosotros vayamos y le entreguemos todo eso. Y aquí nos dice Pablo, no, amados hermanos, no lo he logrado. O sea, Pablo dice, yo sigo aprendiendo, yo sigo insistiendo, yo me sigo concentrando únicamente en esto. Olvido el pasado y fijo mi mirada en lo que tengo adelante. Pablo nos enseña que es necesario fijar nuestra mirada adelante, que es necesario. ¿Por qué? Porque Pablo tenía la esperanza, tenía toda su esperanza, tenía toda su confianza puesta en Cristo. Pablo sabía quién es en Cristo. Y sabes una cosa, nosotros necesitamos afirmarnos quiénes somos en Cristo. Nosotros necesitamos afirmarnos qué es lo que Él ha ganado en esa cruz para nosotros. No Él, mira una cosa importante, a Él no le gusta que nosotros estemos en un estanque, que nuestra vida esté estancada, que nuestra vida no produzca. Él es un Dios que todo el tiempo está trabajando, así lo dice Dios, lo dice Jesús, yo trabajo. Ajá. Entonces es importante que nosotros centremos nuestra mirada, así como la mujer de Lot, igual, de ese mismo modo que ella se hizo sal, cuando nosotros estamos estancados en el pasado, nos convertimos en sal, ¿no? Yo a veces, de verdad, te lo confieso aquí, pienso, ¿no? En todo lo que en ocasiones he dejado en mi país, pienso, por ejemplo, en mis amigas, que wow, ¿no? Eran puras mujeres de Dios, y sus reuniones y todo eso que extraño, sus caritas, tantas cosas que extraño de ellas. Y sabes una cosa, me duele, pero empiezo, no, Señor, yo me concentro en lo que está adelante. Pablo nos está diciendo claramente, fija tu mirada. Fija tu mirada en lo que viene, no en lo que está atrás, ¿sabes? Porque si nosotros nos concentramos en el pasado, estamos volviéndonos sal. Entonces, es importante, el pasado muchas veces nos sirve de aprendizaje, pero nuestros pensamientos juegan un papel importante en nuestra vida. Nuestros pensamientos juegan una prioridad tremenda, tremenda en nuestra vida y es necesario que nosotros discernamos cuando las cosas que estamos pensando no nos edifican. ¿Sabes qué pensamiento? Te vas cautivo a la obediencia de Cristo. Ajá. Entonces, eh, no te quedes estancado. Necesitamos nosotros crecer en el conocimiento de Dios, en nuestra relación con Él, y esta relación es la que nosotros nos va a sostener. Ajá. Hay algún punto bien importante que yo aprendí de este versículo de Pablo que dice, yo me concentro, ajá, y dice, ya fuiste perdonado.
Esto debemos de aceptarlo en nuestra vida porque esto es parte de la redención. Nosotros necesitamos vivir como perdonados. Nosotros necesitamos aceptar el perdón de Dios para que no haya condena ni culpa en nuestra vida. Cuando nosotros no estamos aceptando el perdón de Dios, se va a levantar la condena, se va a levantar la culpa y va a ser una puerta abierta para que Satanás sobre en nuestra vida. Entonces es necesario que tú y yo estemos trabajando constantemente en que Dios ya nos perdonó. Y no los pecados de hoy, ni el pecado de hoy, o sea, el pecado de mañana y de todo el mundo ya fue perdonado por Él. Pero aquí hay algo importante, nosotros realmente estamos viviendo como perdonados. Entonces, es olvidar el pasado. No podemos enfocarnos en lo que ya vivimos, en lo que ya tuvimos. No podemos estar cargando el dolor, ¿no? Estar viviendo en lo que tuve, en lo que hubiera o lo que sería si yo hubiera decidido. Esto es vivir en el pasado. Necesitamos sanar eso. Si hay algo que sanar, ve ante Dios y dile, ¿sabes qué, Espíritu de Dios? Límpiame de todo esto. Tu sangre me limpia, tu sangre me purifica. Yo recibo el perdón de Dios y hoy suelto. Mira, ese versículo que dice, todo lo que ates en el cielo será atado en el cielo y todo lo que desates en la tierra será desatado en el cielo. Yo estudiaba esto y quiero contarte esta revelación que me cayó del cielo, más bien que salió desde mi interior, ¡fum!, como agua, porque el Espíritu de Dios está en nosotros. ¿Y sabes qué me decía? Es el perdón. Tú desatas el perdón, desatas toda esa cosa que nos está haciendo mal, todo eso nosotros lo desatamos. ¿Sabes qué, Señor? Yo desato el perdón para tal persona en el nombre de Jesús. Y él hablaba acerca de ese versículo, acerca del perdón. Entonces, es importante que nosotros podamos vivir como perdonados ante los ojos de Dios para no tener condena en nuestra vida. Es dejar los errores pasados, es dejar la culpa, lo que nos está causando dolor, lo que nos está causando condena, es seguir adelante para llevarnos el premio. O sea, no es lo que nos espera. Escucha esto. No es lo que nos espera vivir. Es que esto me toca vivir. No. Los hijos de Dios no es lo que nos espera vivir. Es lo que nos toca hacer. Porque nosotros necesitamos hacer cosas. ¿Qué es lo que nos toca hacer a ti y a mí para que nosotros podamos vivir en esa plenitud de aquel que lo llena todo en todo? Los cambios requieren determinación, requieren visión y requieren oración. El punto principal de nuestra vida tiene que ser Proverbios 16:3, que dice, pon en las manos del Señor todas tus obras y todos tus proyectos se cumplirán. Esto es una promesa condicionada. Él nos está diciendo, si tú pones todo lo que tú haces en las manos de Dios, todos tus proyectos se van a cumplir y todos tus proyectos van a prosperar. Entonces yo creo que lo primero que necesitamos hacer en nuestra vida, todos los días, es, Señor, pongo este día en tus manos. Señor, en el nombre de Jesús tengo estos. Pero ¿sabes qué pasa? Primero tomamos una decisión y después vamos y oramos para que Él nos saque del lío. Y no es así. Necesitamos primero poner las cosas, lo que nosotros estamos haciendo, incluso nuestros pensamientos, ajá, en una leve oración. Señor, hoy, por ejemplo, entré a una junta con un nuevo cliente y sabes que para la gloria de Dios se abrió una nueva oportunidad. Pero yo estuve orando, yo le estuve pidiendo al Señor y yo le dije, Señor, si esto es tu voluntad, abre la puerta. Si no, ciérrala con doble candado para que yo no insista. Y sabes una cosa, las cosas se dieron tan fácil que yo dije, Señor, tú estás en medio de esto, tú estás abriendo este negocio, pero hay que tener a Dios primero en todo lo que tú hagas. Primero. Ajá. Proverbios 3. Esto es una instrucción. Ajá. Fíjate lo que dice. Confía en el Señor con todo tu corazón y no dependas de tu propio entendimiento. Busca su voluntad en todo lo que hagas y Él
te mostrará cuál camino tomar. No te dejes impresionar por tu propia sabiduría. En cambio, teme al Señor y aléjate del mal. Entonces darás salud a tu cuerpo y fortaleza a tus huesos. Honra al Señor con tus riquezas y con lo mejor de lo que produces. Entonces Él llenará tus graneros y tus tinajas se desbordarán de vino nuevo. Esto es una indicación. Y yo creo que esto está perfecto para comenzar el año, para decir, ¿sabes qué, Señor? Hoy te voy a poner primero. Hoy te voy a poner primero. ¿Y qué es lo que nos quiere decir este versículo? En el momento de tomar decisiones importantes, sentimos que no podemos confiar en nadie. Sin embargo, Dios sabe qué es lo mejor para nosotros. Él sabe lo que anhelamos alcanzar y lo que es mejor para nosotros mismos. Debemos confiar en Él, en las decisiones que tomamos. No podemos confiar solo en nuestras ideas. Esto es importante. No debemos confiar solo en nuestras ideas o en nuestros proyectos y excluir a los demás o lo demás. Ujú. No debemos creernos unos sabios, sino que escuchar su palabra. Muchas veces, déjame decirte que yo he tenido que tomar decisiones en mi vida y como tengo el conocimiento de la palabra de Dios, a veces me someto a lo que la palabra de Dios dice. Por ejemplo, ¿no? Recuerdo que hace un tiempo nos encontramos en una de las villas $1,060. ¿No? Y entonces nosotros fuimos por ese dinero y lo regresamos, pero muchas veces está la tentación. Entonces la tentación te va a decir, agárralo, tómalo, di que no viste nada. Pero el saber que Dios me está viendo, eso me da el temor y tengo que hacer las cosas como Él me dice. Ajá. Entonces, cuando nosotros vamos conociendo la palabra de Dios va abriendo el camino y te va diciendo, no, porque esto es lo que dice la palabra de Dios. O sea, guárdate, no hables. O sea, Dios al conocer su palabra, Él nos va dando el camino, que es lo que nosotros tenemos que hacer, ¿no? Preséntate en oración, eso es bien importante. Aquí me quedé en no confiamos en nuestras ideas y en dice, no debemos creernos unos sabios, sino escuchar su palabra. Utilizar la Biblia como guía, esto es bien importante. Ajá. Debemos dirigir nuestros pasos y ser guiados por Él. En cualquier decisión que tomes, busca su voluntad. Esto significa entregarle a Dios cada área de nuestra vida. Más bien, primeramente buscar el reino de Dios y su justicia y todas las cosas serán añadidas. Cuando nosotros buscamos primero a Dios, no, voy a hacer esto, voy a hacer el otro, y primero hacemos lo otro y después oramos. Y tiene que ser al revés. Es primero orar y después hacer lo que se supone que tenemos que hacer, ¿no? Ir al doctor o ir a una junta ya, pero ya orados, hacer un nuevo negocio, pero ya con la oración encima. O sea, sí, sí, es ponerlo antes, no después ni durante el problema, ¿no? Esto es, esto requiere, por ejemplo, determinación. Determinación es la fuerza que te permite conquistar sueños y afrontar situaciones difíciles. Determinados. Necesitamos ser determinadas. Es una fuente de decisión de continuo, pase lo que pase. O sea, ser fuerte firmes en nuestras decisiones. No sé por qué aquí dice fuerte, pero es firme. Ser firmes en nuestras decisiones, pase lo que pase. Y esto, ¿sabes qué nos va a hacer? Esto nos va a ayudar. Esto nos va a ayudar, esto nos va a fortalecer cuando estamos en situaciones difíciles. Fíjate lo que dice Job 28:28 en la Nueva Versión Internacional. Tendrás éxito en todo lo que emprendas y tus caminos brillarán la luz. Esto es lo que hace la determinación. En otra traducción dice, determinarás a sí mismo una cosa y te será firme y abre tus caminos y resplandecerá la luz. Aquí él está diciendo, determina una cosa. O sea, necesitamos ser determinantes, dispuestos a decir, sí, yo quiero hacer esto, pero sobre todo, la determinación es una cualidad y es perseverancia.
es mantenernos fieles y firmes a lo largo del tiempo y poner todo el empeño posible en conseguirlos. Entonces aquí nosotros podemos ver que si nosotros somos determinadas, que si nosotros tenemos esa firmeza, va a traer éxito en nuestra vida. No, hoy sí porque estoy de buenas, mañana no porque quién sabe, pasado no sé. No, necesitamos ser determinados. Fija tu mirada en tu crecimiento espiritual. Yo no sé si tú has pensado esto o lo has tenido como un propósito de año, pero yo te invito a que pongas esto en tu corazón y que tú dispongas tu vida a crecer espiritualmente. ¿Por qué? Porque el crecimiento espiritual va a traer un fruto abundante a tu vida en muchas áreas, porque Dios es un Dios integral. Y en esa integridad, vamos a recibir su bendición. Y sabes, esa bendición es la que enriquece. ¿Qué es lo que nos está diciendo? Escuchen en Nehemías 4, 17, 18. Los que edificaban en los muros, los que acarreaban y los que cargaban, con una mano trabajaban en la obra y con la otra tenían la espada, porque los que edifican cada uno tenía una espada ceñida en los lomos y así edificaban. Y el que toca la trompeta estaba junto a mí. Fíjate lo que quiere decir este versículo. Él nos dice que con una mano tenemos que trabajar. Con una mano debemos tener esa estrategia. Con una mano tenemos que edificarnos, que construir. Pero con la otra mano tenemos que tomar la espada. ¿Esto qué espada? Es la espada del Señor, es su palabra. ¿Sabes qué, Señor? En el nombre de Jesús, Padre, yo sé que tú vas adelante de mí como un poderoso gigante. Yo sé que tú eres el que abres caminos en el desierto y ríos en tierra árida. Hoy yo veo que esto está cerrado, Señor, pero tú eres, Señor, el que manda, Señor, a que los caminos se abran. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo Nehemías? O sea, Nehemías nos da una indicación de oro. Él nos está diciendo, ¿sabes qué? Edifica, trabaja, pero no dejes de orar. No dejes de hablar su palabra, no dejes de declarar su palabra sobre lo que hoy necesites, finanzas, prosperidad, salud, crecimiento espiritual, sobre lo que tú necesites. Entonces, nuestra arma más poderosa que Dios nos ha dado es su espíritu. ¿Y cuál es la otra? Su palabra. Entonces es importante que nosotros estemos diciendo constantemente, Señor, tú suples mis necesidades, pero no conforme a lo que yo necesito, sino a la hermosa riqueza de tu gracia. Esta clave de Nehemías es una estrategia y es una estrategia que necesitas guardar en tu corazón. Pero él nos dice, no descuides ni la obra ni la defensa. No la descuides. No podemos descuidar la oración, pero tampoco el trabajo. No podemos descuidar la oración, pero tampoco lo que nosotros estamos creando, edificando. Entonces, este es un arma poderosa, poderosa. ¿Ok? Entonces, la perseverancia. La perseverancia significa permanecer firmes en el compromiso de ser fiel a Dios a pesar de la tentación, la oposición, la adversidad y el desánimo. Filipenses 3:14. Prosigo a la meta, al premio, al supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Avanzo hasta llegar al final de la carrera para recibir el premio celestial al cual Dios nos ha llamado por medio de Cristo. O sea, el llamamiento que nosotros tenemos en Él, ese llamamiento es crecimiento. Es seguir avanzando en nuestra carrera como hijos de Dios. Es seguir avanzando en esto. Filipenses 3:14. Así que todos los que somos perfectos, imagínate, Dios nos ve a nosotros en el Espíritu. Y tú y yo en el Espíritu, como todos los que tienen el Espíritu de Dios, nos ve en el Espíritu, nos ve en esa perfección. Estos mismos síntomas, y si ok, perdóname, empiezo otra vez. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos, y si otra cosa sintáis, esto también lo revelará Dios. ¿Esto qué quiere decir? Si nosotros no nos
sentimos perfectos, Él nos lo va a revelar a nuestro corazón todo lo que nosotros necesitamos para llegar a esa perfección de Cristo. Entonces, ¿cuál es la perfección? La perfección está escrita aquí en Efesios, igual 3, y dice que todos los que somos espirituales, espiritualmente maduros, estén de acuerdo en esta cosa. Si ustedes difieren en algún punto, estoy seguro que Dios los hará entender, pero debemos aferrarnos al avance que ya hemos logrado. Así que todos los que somos perfectos, ese mismo sentir. Y si otra cosa sintéis, esto también os lo revelará Dios. Esto quiere decir que Dios nos está revelando cosas continuamente en nuestra vida, cuando nosotros estamos enfocados en esas escrituras. Él nos está enseñando todo el tiempo, todo el tiempo. Y nosotros necesitamos aferrarnos. Y nosotros necesitamos conseguir ese avance espiritual, ¿no? La perfección en Cristo. ¿Qué es la perfección en Cristo? Nosotros como perfección podemos entender que es el no equivocarte humanamente, ¿no? Por ejemplo, conseguir que, como esta foto lo dice, que todo el pasto esté casi casi a la misma altura, a la misma medida, y no permitir errores, no permitir que nosotros, vamos a leer lo que dice, significa maduro o completo. No es la perfección del mundo el ser intachables. Es seguir la guía que hemos recibido. Podemos excusas que siempre hay mucho que aprender, siempre tenemos mucho que aprender, siempre tenemos muchísimo, muchísimo. De toda la gente podemos aprender. Es estar a la altura de lo que conocemos y vivimos, de la palabra de Dios. O sea, imagínate que tengamos el poder de que todo lo que nosotros hemos conocido acerca de la palabra de Dios sea vida en nuestra vida. O sea, no es solamente que se quede en nuestros oídos, es estar de acuerdo y llevar a cabo las instrucciones que el Señor nos ha dejado. Estar maduro en la palabra es que nosotros, es estar maduros, es tener la madurez de la palabra de Dios. No podemos distraernos con una búsqueda interminable de la verdad. Entonces, no significa que no lo haya logrado estas cosas, sino que lo haya alcanzado la perfección, sino que sigo adelante. ¿Qué es lo que quiere decir Pablo? Al fin de hacer mía esa perfección. ¿Podemos comprender esto? Jesús, cuando nosotros conocemos el carácter de Jesús, ese mismo carácter nosotros lo deberíamos de tener nosotros. ¿Por qué? Porque tenemos su espíritu. Pero como no conocemos exactamente cómo es Él, porque no tenemos un conocimiento pleno de las escrituras, realmente a veces reaccionamos para cómo nos alcanza. Entonces, Jesús Él deja todo escrito en su palabra, pero conforme nosotros vayamos estudiando, conforme nosotros lo vayamos poniendo en práctica, esa madurez va a llegar a nuestra vida. Entonces, Pablo nos dice, concentra tu vida en Cristo. Pablo concentraba su vida en Jesucristo. Y saber por qué lo decía, porque él lo que tomaba, él tomaba su vida como un ejemplo, porque lo dice en Efesios 3:17, amados hermanos, tomen mi vida como un ejemplo y aprendan de los que siguen nuestro ejemplo. Él nos está diciendo, aprendan de nuestros pastores, aprendan de la gente de autoridad que Dios nos ha puesto. ¿Sabes por qué? Porque eso le agrada al Señor. Pablo dice, aprendan constantemente. Pablo llegó a hacer todas esas cosas. ¿Sabes por qué? Porque Pablo vivía como perdonado. Pablo, imagínate haber cargado todo ese tiempo, lo que había hecho con Esteban. Pablo no hubiera podido hacer lo que él hizo si él no hubiera vivido como perdonado, como amado, como hijo. Entonces Pablo pudo hacer todo eso porque tenía su identidad firme en Jesucristo.
Entonces, es importante que nosotros le permitamos a Dios, al Espíritu de Dios, que nos ayude a transformar esas áreas, ¿no? Has generado un cambio aquí. Pablo concentra su vida en Cristo y sabe que les decía que tomaran su vida como un ejemplo, porque él era un testimonio de su carácter. Escucha esto, mujer de Dios. Nosotros necesitamos ser un testimonio de que Cristo vive en nosotros por nuestro carácter. ¿Y has generado ese cambio de carácter en tu vida? Hemos sido transformadas. Ajá. Y sientes, por ejemplo, que dices, sí, sabes que mi vida es un ejemplo para algunas mujeres. O sea, ¿realmente puedes decir eso? ¿Realmente cómo te refieres a la gente? ¿Cómo le hablas al que tienes al lado? Por ejemplo, los que convivimos diario con ellos, con nuestros hijos, con mi esposo. O sea, ¿cómo con tu esposo? ¿Cómo te diriges todos los días con él? O sea, ¿cómo le hablas? Tus palabras realmente son de amor, son palabras de vida, son palabras de agradecimiento o son palabras que hieren. Porque sabes una cosa, si nosotros concentramos en esto es un área de oportunidad donde Dios nos puede transformar. Entonces has generado un cambio en tu carácter que dices, ¿sabes qué? Yo sí veo esto que ha cambiado en mi vida. ¿Sientes realmente que has avanzado en tu vida? ¿Que la transformación viene a través de las palabras que cuidas? Porque también el corazón de la otra persona es una tierra fértil. ¿Y qué estamos sembrando en el corazón de la otra persona? Porque sabes una cosa, híjole, hoy vi a una persona de verdad tan amargada, que yo le decía a mi esposo, estamos a 3 metros y huele a vinagre. O sea, de cómo la persona estaba en un de verdad, yo le decía, Dios mío, esta mujer te necesita. Entonces, ¿sabes? Nuestras palabras también son semillas. Entonces, ¿qué estamos poniendo en el corazón de la otra gente? Así que hay que cuidarnos en eso. Y si ahí estamos fallando, ¿sabes? Hay que rendírselo a Dios. Hay que rendírselo para buscar esa transformación, ¿no? Efesios 4:14. Entonces, híjole, ya no seamos inmaduros como niños. Fíjate lo que dice. Ya no seamos inmaduros como niños. No seamos arrastrados de un lado a otro, ni empujados por cualquier corriente de nuevas enseñanzas. No nos dejemos llevar por personas que intentan engañarnos con mentiras tan hábiles que parezcan la verdad. En cambio, hablemos la verdad con amor y así creceremos en todos los sentidos hasta parecernos más y más a Cristo, quien es la cabeza de su cuerpo, que es la iglesia, el que hace todo el cuerpo encaje perfectamente y cada parte al cumplir la función específica. Quiero decirte algo. Lo que tú vas a hacer en el reino solamente te corresponde a ti. O sea, ese don, ese talento, esa cosa con la cual, ese propósito para ser específica, con el cual Dios te creó, solamente tú lo puedes llevar a cabo dentro de la iglesia. Nadie más, hermosa, nadie más puede llevar eso a cabo, solamente tú, porque Dios te diseñó específicamente para eso. Y él vemos aquí cómo hace la comparación con el cuerpo humano. O sea, la mano sin un dedo, pues no funciona igual, ¿no? Sin una vena tampoco funcionaría igual. Entonces, él crea, así como crea el cuerpo humano, que todo se necesita de todo, todo en conjunto hace una fuerza tremenda, hace que el cuerpo funcione del mismo modo. Tu labor en la iglesia hace que el cuerpo de Cristo funcione. Entonces, no se vale decir, es que yo no estoy apta para esto o yo no hacer esto. ¿Sabes? Cuando tú vas orando y le vas pidiendo guía a Dios y le dices, Señor, ¿cuál es mi propósito? ¿Con qué propósito me creaste? En eso, ajá, Dios te va a utilizar y Dios te va a levantar y Dios te va a decir, ¿sabes? El camino es este. Ajá, el camino es el otro, porque todos encajamos
perfectamente en el cuerpo de Cristo y cada parte al cumplir su función específica ayuda a que los demás se desarrollen y entonces todo el cuerpo de Cristo crece y está sano y lleno de amor. Entonces, aquí podemos comprender cómo nos está diciendo aquí Pablo en Efesios. ¿Sabes qué? No sean inmaduros como niños. Crezcan, 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 crezcan. Y nosotros al seguir creciendo vamos a formar vamos a tomar nuestro papel en Cristo Jesús y ese papel en Cristo Jesús nos va a dar el crecimiento que la iglesia necesita y ¡fum! Todos como iglesia desarrollando nuestros dones, nuestros talentos, la iglesia va a crecer, ¿ok? Nuestras palabras deben de ser sinceras, deben de ser congruentes y reflejar nuestra integridad en nuestras acciones, de conocer y de obedecer a Cristo. Enfócate en crecer. Tu crecimiento espiritual se tiene que ver reflejado en tu carácter, lo que decía anteriormente. Si nosotros hemos visto un cambio en nuestro carácter, es que efectivamente estamos creciendo. En la transformación de nuestra manera de pensar, es lo primero que Dios hace. Transforma nuestra manera de pensar, permítele al Espíritu Santo de Dios que transforme tu manera de pensar, que transforme tus palabras. ¿Sabes qué, Señor? Ya no quiero hablar así, precioso Espíritu. Quita de mi boca toda palabra, Señor, que sea ociosa, toda palabra que no edifique, quita de mí toda palabra vana. O como dice Pablo, más fácil, Señor, que no dé patadas en el aire. O sea, imagínate que decía Pablo, Señor, no permitas que dé patadas en el aire. ¿No? Entonces aquí depende de lo que tú le estás diciendo al Señor. Entonces, que tus palabras sean ese reflejo de tu crecimiento espiritual, que tu actitud también lo sea, en haber vencido la falta de perdón, cómo nos dirigimos a los demás, a nuestro prójimo, ¿sabes? En la honestidad. En la honestidad es necesario ver que Cristo vive en nosotros. Ajá, y esto solamente por nombrar algunas. Los beneficios de buscar el crecimiento espiritual. O sea, el deseo del corazón de Dios, como lo dice aquí segundo de Pedro 3:18, antes bien crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. O sea, más que a ti y a mí, a Dios le interesa que nosotros crezcamos espiritualmente, porque el crecimiento espiritual nos va a traer libres de toda mentira del diablo. Acuérdense que el diablo es el príncipe de toda mentira. O sea, él, un modo de gobernar nuestra vida es a través de la mentira. Y Jesús dice, conoce la verdad y la verdad te va a hacer libre. Entonces, si nosotros estamos conociendo la verdad, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Sabes qué? Cualquier mentira, ¡fum! Nuestro conocimiento con la palabra de Dios va a hacer que tiremos todas esas mentiras. Porque hay algo precioso que dejó escrito el Señor. Mi pueblo sufre por falta de conocimiento. Y es impresionante ver, porque este versículo de verdad que a mí me ha transformado totalmente, porque llegó una revelación tremenda a mi vida y fue algo así que el Señor me dijo, ¿quieres dejar de sufrir? Conoce mi palabra. Conóceme. ¿Quieres dejar de sufrir? Conoce la verdad y la verdad te va a hacer libre. Y te estoy hablando, hermosa, palabra de Dios en este momento. ¿Y sabes en qué nos va a ayudar? En distinguir el bien del mal. Y esto solo lo hace su palabra. Mucha gente puede decir mil cosas allá afuera, pero si nosotros sabemos qué es lo que dice la palabra de Dios, no vamos a poder ser engañados. Es hacer la voluntad de Dios. Fíjate, en poco le fuimos fiel, en mucho nos pondrá. Si nosotros conocemos cuál es la voluntad de Dios en nuestra vida, ¿sabes una cosa? No vamos a poder sufrir, no vamos a poder ser engañados, porque la voluntad del Padre es que, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las áreas de tu vida. No, aquí sí, en la otra no, en la otra, quién sabe, en la otra a ver cómo me va. No. O sea, Dios es un Dios que Él necesita que nosotros seamos, que le creamos.
Porque si nosotros creemos que el deseo del corazón del Padre es que, que nosotros hagamos su voluntad, y muchas veces, y es muy fuerte esto que voy a decir, nosotros creemos que Dios va a tener que hacer las cosas, y no. Si nosotros seguimos creyendo que Dios va a hacer las cosas, nos equivocamos de changarro, porque nosotros tenemos una responsabilidad y nuestra responsabilidad es conocer la voluntad de Dios y nuestra responsabilidad es meternos bajo la voluntad de Dios y nuestra voluntad es crecer espiritualmente, para no ser engañados. Y sabes una cosa, si nosotros estamos pensando que Dios va a hacer todo, nos equivocamos de changarro y mejor nos vamos al otro changarro, donde sabes una cosa, donde todo espera que Dios haga. No, hermanos, o sea, Dios nos dice, ¿sabes qué? Esfuérzate y sé valiente. Guarda tu palabra en tu corazón y todo te va a ir bien. Él nos está pidiendo que nosotros hagamos algo. ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos, si no sabes qué, seríamos unos títeres para Dios. ¿Sabes por qué existe el libre albedrío? Por esa razón, porque nosotros tomamos la decisión si queremos crecer o si queremos estar como estamos. Y esa decisión de crecer solamente depende de ti y de mí si nos ponemos a estudiar, solamente de ti y de mí si lo buscamos. Porque si no, ¿qué es lo que pasa? Esto se vuelve religión y Cristo no es religión. Y hacer su voluntad significa, ¿sabes qué? Ve y perdona. Hacer la voluntad de Dios significa, ¿sabes qué, Señor? Aunque no quiera perdonarlo, lo voy a perdonar. Aunque no sepa cómo perdonarlo, tu espíritu me ayuda a perdonar. Aunque no sepa, Señor, cómo hacer esto, yo sé que tú lo dejaste escrito, que tú eres mi guía, que tú eres, Señor, el que me ayuda en mis debilidades. ¿Sabes una cosa? Cuando nosotros empezamos a cambiar esa mentalidad de decir, ¿sabes qué, Señor? Sí. ¿Sabes qué, Señor? Sí. Yo, en el nombre de Jesús, Padre, yo sé que en ti lo puedo hacer. Y sabes una cosa, Dios te va a capacitar porque Él lo dejó escrito. Yo te capacito, yo te capacito. Pero necesitamos hacer nuestra parte. Esto solo se adquiere estudiando, meditando en su palabra, guardándole en nuestro corazón. Y esto te prepara para los momentos difíciles. Y en mi pregunta es, ¿has guardado, tienes suficientes reservas en tu interior? Porque todo es de adentro hacia afuera, para que en el momento de la tribulación, ¡fum!, salga esa palabra rema y diga, sí, Señor, en esta palabra me sostengo. En esta palabra, Señor, salimos adelante. Y quiero decirte algo. Todo lo que tú pidas referente a crecimiento, a sabiduría, a conocimiento, a inteligencia, a denuedo, a poder espiritual, todo esto, si tú lees Santiago 4:3, él dice, no han recibido porque no han pedido. Todo lo que tú pidas en dones, en talentos, todo eso el Señor nos lo va a dar, porque eso es parte de la voluntad que Él tiene. Pero desafortunadamente, como dicen las Escrituras, nosotros no hemos sabido pedir. ¿Y sabes qué es lo que estamos pidiendo? Señor, provénos. Cuando Él dejó dicho, yo te doy el don para hacer riquezas. Imagínate, imagínate, yo pensaba en esto y Señor, tu bendición y bendíceme, Señor, ¿sabes? Necesitamos conocer lo que Él dice, porque Él dice, yo te doy el don para que tú hagas riquezas. Yo te enseño, yo te capacito. Entonces, eso es lo que nosotros necesitamos pedir. En Hebreos 12:3, piensa en la hostilidad que soportó por parte de los pecadores. Así no te cansarán, no se cansarán ni se darán por vencidos. O sea, muchas veces nosotros pasamos por circunstancias tremendas y dudamos, porque yo te lo digo sinceramente, yo he pasado por eso. Y dudamos de que a veces hasta Dios esté presente en todo eso. Y sabes una cosa, aquí Él nos está diciendo, piensa en todo lo que Jesucristo soportó por parte de los pecadores.
Así que no te canses, ni te des por vencida. O sea, no sé qué es lo que estás viviendo hoy, pero sabes una cosa, Él nos está dando una instrucción y Él nos está diciendo en este momento, no podemos cansarnos y no podemos darnos por vencidos. Entonces, es importante cuando nosotros estamos en dificultades, estamos en desaliento, es muy difícil perder el enfoque, pero no estamos solos en el sufrimiento. Ese es el campo, escucha, el sufrimiento, la prueba, incluso hasta el desánimo, la tristeza, la enfermedad, como tú lo quieras llamar, es el campo de entrenamiento. Y necesitamos cambiar un poco la perspectiva. En este cambio de entrenamiento es donde nosotros alcanzamos la madurez cristiana. Ajá. Yo les comentaba el jueves que di una clase que yo sentí un momento en mi vida que yo estaba en un momento fuerte de opresión. Y yo sentía que Dios me veía cómo iba a reaccionar a cada cosa. Y sabes, híjole, era como si yo tenía que estar alerta de cómo yo iba a responder a ciertas situaciones, porque si yo no respondía de ese modo, yo tenía que darle cuentas a Dios. Y sabes una cosa, esto me hizo ver en qué cosas estaba fallando para que yo pudiera entregarlas a la cruz y decirle, ¿sabes qué, Señor? ¿Qué necesitas que aprenda? ¿Qué me quieres enseñar de esto, Señor? Explícame con palitos y con bolitas porque yo no te entiendo. Y sabes una cosa, al poco tiempo yo entendía el mensaje. Pero de verdad, Dios no se ofende, Dios no se enoja con nosotros porque le decimos, Señor, no te entiendo, ayúdame, enséñame, sé mi maestro. Y sabes una cosa, Dios te va a enseñar, el Espíritu Santo de Dios te va a guiar y te va a dar, ¿no? Te va a dar la salida. Desarrollar nuestra paciencia y hace que la victoria final sea dulce. Cristo no se dio por vencido, Él siguió. Por eso nos dicen, no te canses ni te des por vencido. Efesios 4:13, hasta que todos lleguen a la unidad de la fe y el conocimiento del Hijo de Dios. A un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Cómo así? O sea, ¿cómo así? O sea, él lo está diciendo en este pasaje, como lo dijo en, en segunda de Pedro, perdón, 3:18. Necesitamos crecer en el conocimiento del Hijo de Dios. O sea, yo te pido que te pongas en tu corazón, en el nombre de Jesús, yo le pido al Señor que ponga en nuestro corazón ese deseo de crecer, pero de crecer para conocerlo. Porque sabes una cosa, aquí vamos a encontrar la sanidad en muchísimas áreas de nuestra vida. Ya lo vimos como también lo dice en segunda de Pedro, crezcan en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor. Procura el conocimiento más y más. Es lo mejor que un creyente puede hacer para identificar las enseñanzas falsas. Nos falta mucho por aprender. Por eso, cada día debemos acercarnos más a Él y estar preparados para defender la verdad en cualquier circunstancia. Aquí nosotros aprendimos, ¿no? Cómo, si nosotros conocemos la verdad, no solamente la verdad nos va a hacer libres, sino que vamos a detectar en el momento en que estamos siendo engañados por falsas enseñanzas. Entonces, yo te invito a que este año que empieza pronto sea un año que tú te decidas a crecer. Y sabes una cosa, no es que te avientes la Biblia 2 veces ida y regreso. No, es que vayas sembrando poco a poco en tu corazón. Poco a poco en tu corazón, ¿sabes qué, Señor? Busca un tema, que digas, ¿sabes qué, Señor? Quiero crecer en esto. Busca en Google versículos relacionados, por ejemplo, con la prosperidad, porque Dios lo llama prosperidad, y vas a encontrar muchísimos versículos. Si quieres ser un poco más ordenada, puedes
leer la Biblia en un año, hay planes para leer la Biblia en un año. O sea, nuestras iglesias tienen, hay muchísimos, cosas que aprender, ¿no? Pero yo sí te daría un consejo, sería este. Toma la Biblia, ajá, y sobre de ella. Cómprate una buena Biblia, una Biblia de estudio con concordancia, una Biblia de estudio con referencia, y sabes que eso es lo que te va a dar el crecimiento. Eso, o sea, metiendo nuestras narices prácticamente en la palabra, es donde nos va a dar el crecimiento. No es leyendo devocionales. A mí, la verdad, no me enseñaron así prácticamente. A mí me enseñaron, toma una Biblia y de ahí resume lo que entiendas. Y eso es lo que ha dado gran crecimiento a mi vida. Entonces, yo te paso esta información porque el deseo de mi corazón es que crezcas. El deseo de mi corazón es que seas transformada. Y sabes, yo por eso hago esto, porque el Señor ha hecho grandes cosas en mi vida. Entonces, es necesario que nosotros nos metamos a la voluntad y queramos crecer con Él y para Él, ¿no? Bueno, pues vamos a orar porque ya son las 9, falta un minuto, terminamos a tiempo. Y bueno, precioso Espíritu de Dios, te damos las gracias, Señor, por este tema. Gracias, Padre, porque solamente tú, precioso Espíritu de Dios, pones en nosotros el querer como el hacer para tu buena voluntad. Porque tu palabra lo dice, Señor, que nosotros sin ti no somos nada, que nosotros cerca de la vid, Señor, podemos dar fruto y mucho fruto, Señor. Nosotros queremos, Señor, ser parte, Señor, de las hermosas riquezas de tu gracia y como dice tu palabra, ser ese ejemplo, Señor, para muchos. Toma nuestra vida, Padre. Toma nuestra vida, precioso Espíritu de Dios, y transfórmala. Transforma nuestros pensamientos, transforma nuestro corazón, sana nuestras heridas en el nombre de Jesús. Que hoy, Señor, sea derramado sobre nuestras vidas un ungüento fresco, Padre. Un ungüento fresco, Señor, de alegría, de amor, de misericordia, de paz, de todos esos dones, Señor, que tu Espíritu nos da. Hoy, Señor, en el nombre de Jesús, Señor, bendigo a cada una de las personas que está escuchando esto y de las que lo van a escuchar. Y te pido, precioso Espíritu, que tú obres en su vida de manera sobrenatural. Que cada una, Señor, de las oraciones que estén orando regresen contestadas en el nombre de Jesús. Yo te pido, Señor, que seas tu precioso Espíritu convenciéndolas de que es necesario, Señor, ese esfuerzo para nosotros poder crecer en el entendimiento, en el conocimiento de tu palabra. Gracias, precioso Espíritu de Dios, porque tú eres el que traes revelación a nuestra vida. Tú eres el que traes ese entendimiento claro a nuestra vida de tu palabra. Te damos las gracias, Señor, porque solamente tú, Señor, eres el que puedes formar nuestra vida. Nosotros, Señor, somos el barro y tú eres el alfarero. Forma nuestra vida, Señor. Que nosotros seamos esos instrumentos útiles para ti. No permitas que nosotros demos patadas en el aire, Señor, sino que nosotros demos fruto al 100 por 1. Yo bendigo, Señor, a cada persona que está escuchando esto y que la va a escuchar. Y te pido, Señor, que vivan una vida, Señor, llena del poder del Espíritu, llena de tu amor, Señor, llena de tu gracia, de tu favor. Yo oro, Señor, por cada oído que me está escuchando. Yo te pido, Señor, que hagas su obra, tu obra en su vida, Padre. Que los renueves, que los restaures, Señor. Que conozcan, Señor, ese Dios, Señor, de la resurrección y de la vida. Pero sobre todo, haznos entender, precioso Espíritu de Dios, que ese mismo Espíritu que levantó a Cristo de los muertos vive en nosotros. Ese espíritu de redención, ese espíritu de profecía, de amor, de denuedo, de dominio propio. Jesús, queremos ser transformados a tu imagen, porque la altura es ese varón perfecto. Y esa perfección, Señor, de madurez, ayúdanos a crecer, Padre. Ayúdanos a crecer en tu palabra, en tu conocimiento, porque solamente así podemos alcanzar en nuestra actitud, en nuestras palabras, en nuestro carácter, Señor.
la altura del varón perfecto. Transfórmanos, Señor. Quita de nosotros, Señor, todo lo que te ofende. Haznos ver, Señor, cuando nuestras palabras son duras hacia la gente, cuando nosotros, Señor, ofendemos, Señor, tu espíritu. No permitas que nosotros te entristezcamos, Espíritu Santo. Y si es así, te damos todo el permiso para que nos corrijas. En el nombre de Jesús, hoy yo pongo la sangre del Cordero sobre cada familia representada. Yo pongo la sangre de Cristo, Señor, sobre todo lo que tenemos, porque solamente tú, Señor, eres el único que nos haces prosperar. En el nombre precioso de Yeshua HaMashiach. Amén, amén y amén.